A todos por estar aquí. Permitidme que empiece haciendo un par de preguntas. ¿Cuántos de vosotros sois desarrolladores de frontend? Por favor, levantad la mano. Vale, veo bastantes manos levantadas, a lo mejor un tercio de la sala aproximadamente. ¿Cuántos de vosotros en vuestro día a día tenéis que lidiar con tareas de backend o directamente habéis empezado a pivotar más hacia el rol de full stack developer? Si podéis, por favor, levantar también la mano. Casi veo más manos levantadas ahora que antes. Esto es un cambio de tendencia que hemos visto en la última década, donde los desarrolladores de frontend cada vez tenéis que abarcar más y más responsabilidades de lo que sería la parte de backend. Esto exige muchas veces pues, aprender nuevas tecnologías, nuevos lenguajes y sin duda también exige una mayor complejidad y una mayor responsabilidad. Desde AWS lanzamos el servicio de AWS Amplify precisamente por esto. No está pasando nada. Lo hicimos básicamente para ayudar a los desarrolladores frontend a crear sus aplicaciones full stack de manera sencilla. Mi nombre es Israel López, soy arquitecto de soluciones para startup y hoy estoy aquí junto con Arnold Gutiérrez, CTO y cofundador de Guinea, para explicaros cómo Amplify os va a ayudar en esta tarea. Vamos a empezar haciendo un repaso por la historia de Amplify, ¿vale? Para ver un poquito cómo funciona para aquellos que no estéis tan familiarizados con el servicio. En noviembre de 2017 lanzamos la librería JavaScript de Amplify. La hemos ido extendiendo con el paso del tiempo, incorporando los principales frameworks de desarrollo web y también dando soporte mobile nativo. Y estas librerías os permiten conectar vuestro código de frontend con los servicios de AWS que dan soporte a vuestro backend. Permiten hacerlo de una manera declarativa y por categorías o casos de uso. Autenticación, APIs, almacenamiento. Imaginarlas como una capa de abstracción sobre el SDK de AWS que una vez instaladas e inicializadas os van a permitir tener una interfaz mucho más intuitiva para acelerar el desarrollo. En 2018 lanzamos Amplify CLI. Es una herramienta que por línea de comandos os permite generar todos estos recursos de backend directamente desde vuestro entorno local. Esta herramienta lo que va a permitir es que también una vez más os va a extraer de tener que conocer todos los servicios de AWS que dan soporte a vuestro backend, ya que con un simple comando y una serie de preguntas para poder realizar la configuración os va a crear estos recursos por vosotros. Con estas dos piezas resueltas, lo siguiente fue proporcionaros una capa donde pudierais alojar y desplegar vuestra aplicación. Amplify Hosting se encarga de automatizar el proceso de build y de deployment mediante unas pipelines de CI/CD y va a quitaros toda esa complejidad de tener que configurar los recursos que utiliza por debajo Amplify, como nuestra CDN, Amazon CloudFront, o nuestro servicio de almacenamiento de objetos S3. Directamente obtendréis un endpoint, un DNS desde que podréis servir vuestra aplicación. Con todo esto resuelto, lo siguiente que hicimos fue centralizar los esfuerzos en proporcionar una interfaz gráfica para que pudierais crear esos recursos de backend de manera más sencilla y visual. Se llamó Admin UI y con el tiempo la hemos ido extendiendo y enriqueciendo y la acabamos renombrando en lo que se conoce hoy en día como Amplify Studio, que además de esta parte de backend también proporciona herramientas para que podáis mejorar y acelerar vuestro código de frontend, como los componentes UI, que ya están conectados directamente con servicios de AWS, que podéis personalizar, incluso añadiendo la posibilidad de utilizar Figma para crear el diseño de lo que serán vuestros componentes en vuestras aplicaciones React. Todo este conjunto de herramientas conforman Amplify y cubren todo el ciclo de desarrollo de software. Vamos a ver un poco cómo funciona esto, ¿no? Vosotros como desarrolladores vais a crear vuestro proyecto de frontend, vais a seleccionar el framework en el que os sentís más cómodos y vais a utilizar las librerías de Amplify para poder conectaros con el backend. En paralelo vamos a trabajar nuestro backend, ya sea desde línea de comandos o de forma gráfica con Amplify Studio y, como he dicho, ya sea por librerías de Amplify o por los componentes, vamos a conectar ambas partes. Cuando todo funcione como nosotros hemos diseñado, podemos utilizar Amplify Hosting para desplegar la solución. Todas estas piezas que hemos visto han ido apareciendo de manera progresiva, con lo cual no es un todo o nada. No es que por utilizar Amplify tengamos que hacer uso de todo el sistema. Podemos directamente usar solo las plataformas, las librerías de Amplify en nuestro frontend y utilizar un código de backend que ya ha generado a lo mejor otro equipo, o podemos utilizar todo el stack de Amplify para la creación tanto de frontend como de backend, pero no utilizar Amplify Hosting para el despliegue de la aplicación. Gracias a todas estas funcionalidades, muchos de nuestros clientes, tenemos miles de clientes que han adoptado Amplify para acelerar sus tiempos de desarrollo, para reducir su carga operativa. Y hoy tenemos aquí, como he comentado antes, a Arnold Gutiérrez de Guinea, que nos va a explicar cómo ellos consiguieron acelerar el time to market y entregar nuevas funcionalidades a sus clientes B2B gracias al uso de Amplify.
Gracias, Israel. Israel. El clicker, tienes que darle... Bueno. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Pues soy Arnold Gutiérrez, soy cofundador y CTO de Genie y quiero hablarles un poco de cómo hemos usado Amplify para desarrollar nuestras plataformas cloud. Sabemos que uno de los problemas más grandes en las empresas hoy en día es que quieren convertir sus ventas en efectivo disponible lo más rápido posible. En Genie lo que hacemos es que aceleramos el ciclo de pago de las empresas. ¿Qué significa esto? Aceleramos el tiempo que tardan sus clientes en pagarle sus facturas pendientes. Automatizamos las cuentas por cobrar, cuentas por pagar y ahora los desembolsos de planilla con nuestra plataforma People Cloud. Si pueden ver a un lado de la pantalla tenemos 3 productos: Business Cloud, Supplier Cloud y People Cloud. Estos están construidos 100% con tecnología de Amplify. Un caso de uso bastante repetido en nuestras 3 plataformas es que realizamos 3 diferentes pasos. Primero, nos encargamos de notificar acerca de la deuda pendiente que tiene un usuario. El segundo paso, nos encargamos de colectar. ¿Qué significa eso? Que nosotros le proveemos al usuario final una plataforma en la cual ellos pueden ingresar sus datos de pago, como su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito, realizar el pago. También pueden realizarlo por débito a cuenta. Ese pago que se realiza de forma instantánea, nosotros lo conciliamos con el ERP. ¿Qué significa eso? Tenemos conectores con los ERPs más populares: SAP Business One, Sage, Odoo, QuickBooks. Estos conectores son configurables en nuestra plataforma. Ellos pueden configurar los parámetros de conexión, URL, headers y todo lo que necesite para poder acceder al conector. Madre mía. Madre mía. Disculpa. Sí. Gracias. Los clientes que están usando nuestra plataforma están encantados. Tenemos un caso destacado que es Reco Roatán. Es una isla en Centroamérica que todos sus residentes ahora usan la plataforma para poder pagar sus facturas pendientes. Antes de Genie, ellos realizaban el pago de forma presencial. Se acercaban a las agencias bancarias, realizaban el pago en efectivo y eso no era nada eficiente. Ahora con nuestra plataforma Business Cloud, ellos realizan el pago desde su celular, desde su computadora, y está sincronizado en tiempo real con el ERP. Ellos usan SAP Business One y tenemos una conexión bidireccional con nuestra plataforma SaaS. Reco tenía un requerimiento bien importante. Ellos nos solicitaban que todo el stack tecnológico estuviese aislado. ¿Qué significa esto? Ellos nos pedían una aplicación web que pudiera estar aislada completamente de los otros clientes de Genie. No querían que los datos financieros de ellos estuvieran mezclados en las mismas tablas, estuvieran mezclados con los demás clientes. No les funcionaba nuestra solución multitenant, por lo cual nuestro equipo de negocio nos propuso el reto a nosotros de desarrollar una plataforma completamente aislada, single tenant, para Reco. Es ahí donde tomamos el camino de analizar Amplify. El equipo de negocio nos pedía una plataforma que fuera segura, que fuera rápida, que fuera eficiente en los costos, que estuviera aislada, que tuviera directorio de usuarios, permisos, políticas, almacenamiento de base de datos aislado, storage de archivos. Bueno, nos pedían un poco de todo. Esto, por decirles, con un tiempo de 1 mes y medio, 2 meses, en el cual nosotros teníamos que desarrollar una primera versión de la plataforma que cumpliera con los requisitos de Reco. Es ahí donde entra en juego Amplify. ¿Cómo nos ayudó a desarrollar nuestra primera versión del producto? Bueno, nosotros tomamos todas las características nativas de Amplify y la implementamos en nuestro frontend, en nuestro aplicativo. La primera es el módulo de autenticación. Con una línea de comando y un par de configuraciones pudimos agregar un pool de usuarios, un flujo de autenticación, un flujo de registro, de doble factor de autenticación. Esto era muy importante para nuestro cliente Reco. Ellos nos pedían que al iniciar sesión los usuarios tenían que ingresar un código que le cayera a su móvil. Esto lo pudimos agregar en cuestión de 2 días, ya teníamos el módulo de autenticación con el flujo completo. La siguiente parte, el almacenamiento de datos. Algo que nos encantó bastante de Amplify es que podíamos definir los modelos, las tablas,
con todas las propiedades, con todos los tipos, y eso por detrás. Amplify se encarga de generar un API Gateway, se encarga de generar un API Sync y las tablas de DynamoDB, que es la tecnología que usamos nosotros como origen de datos. También para Reco era muy importante subir archivos, subir comprobantes de pago, recibos, y todo eso también lo pudimos implementar con nuestra plataforma e integrarlo con el SDK de Amplify. Podemos definir niveles de acceso. En nuestro caso, por ejemplo, para la plataforma tenemos 3 niveles. El primero es Protected, Public y Privado, que el usuario Business Cloud decide cómo ponerlo y cómo el usuario va a acceder a esos archivos que están siendo subidos por la plataforma. Una cuarta funcionalidad y muy importante para nosotros es que teníamos que desarrollar lógica personalizada. Estas lógicas son procesadores de archivos, handlers que teníamos conectados con los API Gateways. Toda esa lógica de negocio personalizada, nosotros no queríamos quedarnos limitados, y al momento de analizar el uso de Amplify, pues esto fue crucial. Descubrimos que podíamos hacerlo con funciones lambdas y nos ha funcionado perfectamente. También podemos agregar recursos personalizados, esto es agregar topics de SNS, colas de mensajes con SQS, flujos de trabajo con Step Functions. También podemos agregar boot de eventos, o sea que no nos limitamos en estas 4 funcionalidades nativas que tiene Amplify y que podemos implementar con el SDK del front. Esta es nuestra solución serverless que le ofrecemos a nuestros clientes B2B. Es una arquitectura y un modelo SaaS que nos ha funcionado perfecto. Pueden ver que alrededor de nuestro núcleo de aplicaciones Amplify tenemos soluciones multitenant, integraciones con bancos, payment gateways, tenemos el servicio de onboarding, el servicio de billing. Todos estos sistemas que ven en las cajitas amarillas son sistemas multitenant que se comparten con la solución single tenant. ¿Qué quiere decir? Que nosotros desplegamos un stack tecnológico para las empresas, desplegamos, si la suscripción del cliente nuestro incluye, por ejemplo, el Business Cloud, desplegamos una app de Business Cloud que se compagina y que se comporta con los demás productos que ya teníamos desarrollados antes. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no hay una limitación en Amplify para integrar la aplicación nueva con productos existentes. Nosotros ya teníamos este stack tecnológico en Aurora Serverless, teníamos instancias S2, teníamos también contenedores Docker, y todo este entorno que rodea al núcleo de Single Tenant ha funcionado perfectamente con esta arquitectura. Esto resulta en una arquitectura que nos ha dado 3 beneficios importantes. Solo pagamos por el uso que le damos a los recursos, lo cual es perfecto para nosotros, ya que al desplegar recursos aislados no estamos gastando en recursos adicionales. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes tienen horarios fijos de 8 a 5 de la tarde. Luego ese tiempo es un tiempo muerto que no estamos pagando por uso de recursos. La segunda característica es que nos permite crecer automáticamente. Es decir, bajo la demanda que tengamos en los clientes SaaS, el recurso puede crecer automáticamente. Y el tercero, muy importante, que nuestro modelo SaaS hasta ahora es muy rentable. Si pueden ver la captura de pantalla, un costo promedio por tenant es menos de $4. Esto es una captura del pasado mes de marzo de uno de nuestros tenants. Y pueden ver que el costo es muy bajo, solo pagamos por lo que usamos. Incluso hay algunos servicios que pues en la gráfica ni siquiera se aprecian porque el costo es muy bajo. Otra de las características muy importantes que tomamos en cuenta para desarrollar con Amplify fue la capacidad de extender sobre los recursos que ya nos daba la plataforma. Un caso y un desafío bastante importante para nuestro equipo era la implementación de un servicio de autenticación y autorización que fuese reutilizable con todas las aplicaciones Amplify que nosotros desplegábamos. Para eso utilizamos Amazon Verified Permissions, este servicio para definir políticas y controles de acceso mediante el lenguaje CEDAR, que es un lenguaje para definir políticas para proteger recursos. Pues nosotros lo utilizamos en un proyecto anterior y queríamos traerlo a esta implementación del producto SaaS, y logramos una integración con Amazon Cognito, que es el servicio para el directorio de usuarios de Amazon Web Services.
Lo que hicimos fue centralizar ese servicio de autenticación en el cual primero el usuario va y solicita un token de acceso por medio de proveer sus credenciales. Ese token de acceso tiene ciertas propiedades que le dan acceso al recurso que va a consultar, y en el siguiente paso pues nosotros nos encargamos con Amazon Verified Permissions de permitir o denegar el acceso a ese recurso. Este servicio nosotros lo agregamos de forma personalizada con código CDK. ¿Qué significa? No es como parte del stack que se ofrece para agregar en Amplify, pero pudimos agregarlo con código CDK como recurso personalizado. Otra de las cosas que hacemos mucho en la plataforma son flujos de trabajo. En la imagen pueden ver que a un lado tenemos recursos agregados con el CLI de Amplify, un API Gateway, una función Lambda, un bucket de S3, y a la par está un workflow de Step Functions. En el caso, por ejemplo, los usuarios Enterprise vía API suben archivos de datos, cientos de miles de registros, de pagos, de invoices. Esos registros nosotros los procesamos, los limpiamos, le creamos una estructura que espera nuestras tablas de Dynamo y luego las guardamos para que puedan estar disponibles en la plataforma. Este flujo de trabajo también lo agregamos con código CDK, es decir, no era parte del stack de Amplify, pero lo pudimos agregar con código CDK. ¿Y cómo se hace lo de agregar constructores y componentes que no estén disponibles en el stack de Amplify? Bueno, muy fácil. Usamos esta herramienta bastante potente de Amazon, que es CDK, que es la herramienta para definir código y servicios para la infraestructura. Lo hacemos para definir bus de eventos, step functions, para definir colas de mensajes. En el ejemplo pueden ver que hay un directorio de nuestro proyecto backend. Es un directorio que comparte, por ejemplo, el servicio del storage API, las funciones Lambda, y hay una carpetita que se ve en azul ahí, los archivos, que son los archivos que hemos agregado con código CDK. Al otro lado pueden ver la definición del construct, que básicamente es definir las propiedades del bus de eventos. Este bus de eventos lo que hace es conectarse con las otras aplicaciones, es decir, conectamos el Business Cloud con el Supplier Cloud y ahora el People Cloud también a través de estos buses de eventos. Con Amplify pues hemos tenido tres características bien importantes. Hemos construido más rápido, hemos testeado más rápido y hemos entregado más rápido. Si pueden ver en la captura de pantalla, es una plataforma de primer nivel que entregamos a los usuarios. Ellos pueden acceder con baja latencia, tienen su propio dominio, cada uno de los clientes tiene su propio stack y tienes la seguridad de que ningún dato pueda ser traslapado con otro cliente. Por ende, a nosotros como Genie nos ha ayudado a acelerar nuestro tiempo de llegar al mercado con Amplify. Muchas gracias y los dejo con Israel, que les va a contar un poco de las novedades que tiene el producto. Gracias, Arnold. Disculpad los problemas técnicos antes con el clicker. Bueno, hemos visto muchos clientes, como en el caso de Genie, y muchos desarrolladores han ido adoptando Amplify a lo largo de los años. Llevamos ya con el servicio 6 años y medio y nos han ido dando muchísimo feedback. Hemos recolectado todo este feedback, lo hemos sintetizado y hemos sacado 3 puntos clave, 3 lecciones que voy a compartir con vosotros ahora y que además serán el germen de lo que voy a presentar, que es la nueva generación de Amplify. El primero de los feedback está relacionado con la experiencia que teníais como usuarios de esa capa de abstracción que hemos comentado, ¿no? De la CLI y Amplify Studio a la hora de generar el código de backend. En casos de uso comunes, pues como decía Gini, no para autenticación o para storage, cosas que están contempladas, realmente os dan una productividad muy alta. Pero eso también va combinado con la necesidad, cuando queréis extender ese proyecto, de llegar a entender cómo funciona, ¿no? Esa magia que hay por debajo, todo lo que el servicio hace por vosotros, todos los ficheros que está generando, hay que tener mucho conocimiento para poder trabajar con ello y extenderlo, ¿no? Y esto a veces generaba algún punto de fricción. El segundo feedback que nos habéis dado está relacionado con las iteraciones en el ciclo de vida, ¿no? del desarrollo de aplicaciones web. Como desarrolladores frontend estamos acostumbrados a validar nuestros cambios de manera muy rápida, ¿no? En local, en el navegador, cada cambio que hacemos, con lo cual los ciclos de desarrollo muchas veces son muy cortitos. Hago un pequeño cambio, valido, pequeño cambio, valido. Cuando trabajamos con Amplify, como veis, hay un componente que es el de backend, que es toda la parte de AWS, implica que cada vez que hagamos cambios en el backend, esto se tenga que propagar a la nube de AWS. Y esto ocurre por debajo con CloudFormation. Es un servicio para infraestructura como código, pero estos despliegues pueden llegar a tardar minutos. Con lo cual, este feedback loop tan rápido
se rompe. Y el tercer feedback que nos estabais dando sobre el servicio de Amplify está relacionado con los pases a producción. Bueno, en general con los pases entre entornos y poder hacerlo de una manera más confiable. Hoy en día sí que tenemos mecanismos, como hemos visto, con Amplify Hosting para que podáis desplegar vuestros aplicativos, pero cuando queremos desplegar aplicaciones con front y backend, la experiencia es un poco fragmentada. También nos comentabais la posibilidad de tener más flexibilidad a la hora de hacer estos despliegues. Que no sean los equipos de desarrollo los que se tienen que adaptar a la forma en la que Amplify exige hacer los despliegues, sino que sea el servicio el que tenga esta flexibilidad y permita que cada equipo trabaje un poco a su manera, ¿no? Todos estos feedbacks que hemos visto ahora, pues es lo que hemos utilizado y hemos plasmado en la nueva versión de Amplify, la generación 2, que hemos intentado, ¿no?, pues diseñarla pensando en una experiencia de desarrollo Code First, orientada en código, y hoy he seleccionado, pues para mí son las 6 principales novedades que trae esta nueva generación, que anunciamos en re:Invent el año pasado y que lleváis con ella disponible en disponibilidad general desde hace hoy un mes. Vamos a pasar a revisar cada una de estas novedades un poquito más en detalle, ¿no? Empecemos viendo qué entendemos por una experiencia de desarrollo Code First. Hemos visto que con la primera generación de Amplify podemos crear recursos de backend desde la línea de comandos, desde la interfaz gráfica, con Amplify Studio. Ahora directamente lo haremos sin salirnos del gestor de paquetes de Node. Con un simple comando, como veis aquí, npm create amplify, y la versión inicializaremos directamente los recursos de backend en nuestro proyecto. Además, instalaremos las dependencias a nivel de proyecto y no a nivel local de máquina, con lo cual el versionado entre diferentes proyectos de Amplify será mucho más sencillo. En esta nueva versión, además, como podéis ver, empezamos únicamente con 5 ficheros cuando inicializamos, y es todo TypeScript, ¿vale? Los ficheros que tenemos para generar nuestro backend van a estar basados en TypeScript, con lo cual tanto nuestro código frontend como backend va a poder compartir el mismo lenguaje. Y aunque empezamos pequeños, evidentemente, a medida que vayamos creciendo y a medida que vayamos subiendo funcionalidades, nuestro proyecto irá creciendo. Veamos un poquito estos ficheros. Algo que nos decíais que funcionaba muy bien de la primera generación de Amplify era esta categorización que hacíamos, ¿no?, de los casos de uso, con lo cual en la generación 2 hemos mantenido esto y, por ejemplo, si queréis hacer cualquier modificación de vuestra parte de autenticación, pues iréis directamente a la carpeta de auth y dentro, en el fichero de recursos, podéis configurar lo que será vuestro directorio de usuarios o si utilizáis identidades federadas, y de forma análoga en la parte de data, pues si queremos hacer cualquier cambio, iremos a este fichero y podemos modificar nuestro nuevo esquema, nuestro nuevo de datos o la interfaz de las APIs con las que nos conectamos. Veamos un poquito estos ficheros, cómo vienen cuando hacemos la inicialización del proyecto. Como veis, es todo código TypeScript, ya viene directamente preconfigurado con un comportamiento, pero veremos que esto es algo que vosotros vais a poder extender. ¿Ventajas de utilizar TypeScript en la generación del backend? Bueno, pues que nos vamos a poder beneficiar de todos los beneficios que tiene utilizar el lenguaje tipado en nuestro IDE, ¿no? Vamos a tener autocompletado, vamos a tener pues, la posibilidad de gestionar errores directamente desde allí. Traigo un pequeño vídeo para que veamos esto en funcionamiento. Tenemos a vuestra derecha lo que sería el fichero de recursos de data que estábamos viendo antes. En este caso ya, bueno, pues tenemos un esquema construido con un campo, y a la derecha pues lo que sería código frontend, donde vamos a crear una función para incluir una nueva tarea dentro de nuestra aplicación To-Do List, ¿no? Empezamos haciendo la asignación del valor al campo content, en nuestro fichero de frontend, y ahora pasamos a trabajar en nuestro backend. Hemos hecho una pequeña modificación en el campo y, como veis, simplemente lo hemos marcado como obligatorio, y esto directamente nos está en el IDE cantando como error, ¿no? Cuando hicimos la asignación al principio, pues no era una asignación null safe, con lo cual se podría potencialmente asignar un valor nulo, y el IDE nos está diciendo, ojo, esto ahora no está contemplado por tu modelo de datos soportado. Podemos directamente solucionar este problema podemos solucionar la asignación nula y podemos ir trabajando, ¿no? Vemos cómo en el backend seguimos incluyendo pues, nuevos campos en nuestro esquema, y estos aparecen automáticamente en el fichero de frontend, con lo cual el autocompletado lo tenemos de manera directa. Incluso en este caso vemos como creando una enum, cuando vamos a hacer la asignación en nuestro código de frontend, tenemos directamente disponibles los valores para poder seleccionarlos. ¿Se ha vuelto a morir? Esto es una puta broma. Hemos hablado de cómo llegan los recursos, ¿no?, cuando nosotros inicializamos el proyecto, pero ¿qué ocurre cuando queremos, por ejemplo, sobreescribir el comportamiento de lo que tenemos por defecto en Amplify? Aquí estamos viendo el fichero Amplify Backend, donde veis cómo inicializamos nuestro backend y tenemos la parte de autenticación y la parte de data ya montadas. Y debajo podemos ver el lugar donde vamos a poder hacer las modificaciones de estos componentes que ya nos está trayendo Amplify por defecto.
Vamos a ver un ejemplo en el que vamos a modificar la política de retención del pool de usuarios de Cognito. Vemos que simplemente hemos hecho import de los objetos de la propia librería de CDK y una vez que hemos hecho la inicialización con la función de FindBucket, podemos acceder por las propiedades hasta el pool de usuarios y tenemos aquí las propiedades directamente del construct de CDK sobre el que está construido el objeto, con lo cual podemos directamente modificar la política y en este caso decir que queremos retener el pool de usuarios a pesar de que haya una actualización o un borrado en nuestro stack. ¿Y qué ocurre con aquellos recursos que hemos visto que no están todavía, por ejemplo, en la plataforma de Amplify, ¿no? En el caso de Git hemos visto que ellos querían utilizar Step Functions o extender más allá. Pues igual, ¿no? De manera muy sencilla vamos a poder, como estamos viendo en la captura, incluir directamente, hacer import de las librerías de CDK y crear, después de haber inicializado nuestra variable de backend, crear directamente un nuevo stack. Vamos a incluir los recursos que necesitemos. En este caso estamos creando pues, una cola de SQS, un topic de SNS. Podemos crear tantos stacks como necesitemos y estos recursos estarán disponibles en nuestra aplicación. Por poner un poquito en valor todos estos cambios, fijaos como en la primera generación de Amplify, para las mismas funcionalidades, teníamos una estructura de carpetas realmente muy compleja, con 104 ficheros, que hemos sido capaces de reducir a simplemente 5. Pasemos ahora a ver las novedades relacionadas con el segundo feedback que nos pasabais como clientes, ¿no? Que era esta forma de iterar, ¿no? en los proyectos de una manera un poquito más ágil. Para esto lo primero que hemos hecho es crear el concepto de sandbox. Esto también era un punto un poco de fricción a veces, cuando varios desarrolladores trabajabais en el mismo proyecto, la parte de backend era compartida, con lo cual cuando subíais cambios de código a la nube de AWS podíais estar machacando o pisando los cambios. En la nueva generación vais a poder crear entornos aislados por cada uno de los desarrolladores, con recursos de AWS reales, generados en vuestras cuentas de AWS, de forma que no va a haber impacto. Y esto además nos va a permitir algo muy interesante, que es utilizar una funcionalidad de CDK, que se llama HotSwap, para poder actualizar estos recursos mucho más rápido que cuando lo hacíamos a través de CloudFormation. Vamos a hacer un repaso sobre cómo era el flujo de trabajo en la primera generación para ver los cambios con la generación 2. Imaginaos, por ejemplo, que queremos incluir una nueva tabla dentro de nuestro modelo de datos en nuestra aplicación de Amplify. Para eso teníamos que ir a un fichero de GraphQL, donde está nuestro esquema, editarlo. Una vez que hemos hecho los cambios, utilizar el comando Amplify Push en la CLI para propagar estos cambios a AWS, esperar 2-4 minutos, dependiendo de la complejidad del cambio, y después pasar a actualizar nuestro código de frontend. Una vez hecho esto, podríamos, ya sea con nuestros batería de test o de manera manual en el navegador, validar los cambios. Cada nueva iteración en el desarrollo implicaría este proceso. Imaginaos que ahora queremos incluir un nuevo campo, pues igual, iríamos al mismo esquema de GraphQL, incluiríamos este campo nuevo, tendríamos que propagar los cambios de manera manual con Amplify Push a AWS, podríamos pasar a modificar el frontend, acorde a los cambios y validar en el navegador. Este era el flujo que os comentaba, que muchas veces nos decíais, rompía un poco lo que es el desarrollo, ¿no? Porque tienes que salir, ir a la línea de comandos. ¿Cómo lo hemos solucionado en Amplify Gen 2? Bueno, para poder, primero de todo, utilizar esto, necesitamos inicializar el sandbox, que lo haremos con el comando npx amplify sandbox, y una vez inicializado, vamos a poder empezar a iterar en nuestro código sin necesidad de preocuparnos de propagar esto. ¿Cómo haríamos los cambios que vimos antes? Por ejemplo, incluir una nueva tabla en nuestro esquema. Iríamos en este caso al recurso dentro de la carpeta de data TypeScript, donde tenemos esta configuración, haríamos nuestra modificación y en el momento en el que salvamos, esto por debajo automáticamente va a propagar los cambios a la nube sin que nos tengamos que preocupar de nada. El sandbox está monitorizando todos estos ficheros de backend y estas modificaciones van a hacer de disparador para que CDK propague esto con HotSwap hacia vuestra cuenta de AWS. Con lo cual saltaremos directamente a nuestro fichero de frontend para trabajar en él sin necesidad de hacer ninguna acción adicional. Si queremos incluir un nuevo campo, como vimos antes, pasaríamos al fichero de backend, haríamos las modificaciones pertinentes y automáticamente volveríamos al fichero de frontend, sin necesidad de preocuparnos de nada más. Y cada uno de estos cambios, de manera progresiva, pues nos ayudaría, ¿no?, a no tener que despistarnos de lo que es básicamente nuestro código y tener que salirnos del IDE. Vamos a ver cómo funciona esto en una pequeña demo. Una vez más, aquí a vuestra derecha tenéis lo que sería el fichero de recursos dentro de la parte de data, con un esquema en este caso un poquito más complejo, y fijaos a la derecha tenemos, a vuestra izquierda, perdonad, tenemos ya el Amplify Sandbox lanzado, se ha hecho un deployment inicial y estamos a la espera de cambios en cualquier fichero de backend. Hemos hecho una pequeña modificación y fijaos cómo esto, sin hacer nada más que incluir un nuevo requerimiento, campo body obligatorio, ha lanzado un deploy. Está preparando el deployment y ahora fijaos, pasará bastante rápido,
pero está haciendo lo que vemos, el hot swapping está directamente, en vez de utilizar CloudFormation, atacando a las APIs de los servicios involucrados para modificar aquellos recursos que están afectados por nuestro cambio. Hemos podido hacer estos cambios en vuestros recursos de backend en solo 13,38 segundos. Esto antes podía llegar a tardar 4 minutos, ¿no? Estamos viendo mejoras de hasta un 10 veces más velocidad al hacer estos deployments de lo que ocurría con la primera generación de Amplify. Pasemos a ver ahora los feedback que nos habéis dado sobre el tercer punto, que está relacionado con el pase entre entornos. Una de las cosas que hemos hecho ahora en la nueva generación de Amplify es permitir que se hagan deployments full stack, de forma que ya no vais a tener que configurar el frontend y el backend de manera independiente, podéis conectar vuestro repo y cada una de las ramas directamente generará un entorno full stack con su backend y su frontend conectados, sin necesidad de que tengáis que hacer ninguna configuración adicional. Esto estaba soportado en la primera generación, pero se exigía generar un rol de servicio, vincular el frontend con el backend. Ahora está totalmente hecho de manera automática y sin ninguna configuración, 0 configuraciones. Además, como comentaba antes, este es el modelo de deployment que os ofrece Amplify en su por defecto, pero si no encaja con lo que queréis, podéis desactivar el auto build y configurar vuestras propias pipelines personalizadas para el despliegue. Otro de los feedback que recibíamos, sobre todo de la gente que empezaba con Amplify, es que la experiencia estaba fragmentada porque había que ir a muchos sitios, ¿no? Teníamos la consola de Amplify Studio, teníamos la herramienta del CLI, teníamos los recursos que se generaban que había que ir a verlos a CloudFormation. Hemos construido esta consola unificada, donde la experiencia, bueno, pues todo lo que necesitáis saber sobre Amplify va a estar aquí. Podemos ver, por ejemplo, que ahora ya tenemos incluso la lista de todos los recursos que estáis generando con cada uno de vuestros deployments, de forma que no tenéis que navegar a CloudFormation, van a estar todos aquí, y en la parte de la izquierda vemos en el menú pues, que tenemos todos los recursos de backend que vamos a generar, e incluso hemos incluido una cosa interesante a raíz de intentar mejorar, ¿no? Hacer los despliegues, los pases entre entornos más sencillos, que es centralizar no solo las variables de entorno, sino también los secretos. Hemos sacado este nuevo módulo para gestionar los secretos desde la propia consola de Amplify, donde vais a poder crear el secreto y decidir en qué rama se aplica. De forma que luego desde el código, utilizando la variable secret, vais a poder cargar estos secretos y a medida que hagáis despliegues entre las diferentes ramas, en función del entorno que sea, él va a recuperar el valor del secreto que aplique, con lo cual no tenéis que configurar, pues como muchas veces hacéis antes, ¿no? Parameter store por debajo, todo esto hace que sea una experiencia mucho más sencilla y transparente para vosotros como clientes. Como hemos visto, la nueva generación de Amplify trae muchos cambios. Yo he hecho aquí un resumen de los para mí son principales, ¿no? Y que creo que aportan más valor a los desarrolladores, todo con el objetivo de que seáis capaces de desarrollar de manera más ágil, que os centréis realmente en vuestro código. Ahora las iteraciones entre frontend y backend, todas en lenguaje TypeScript, os van a dar mucha más agilidad. A la hora de hacer las entregas, ¿no? de esto, de hacer los deployments, poder utilizar pues, el nuevo workflow en el que directamente desplegáis desde vuestras ramas el full stack, sin tener que hacer configuraciones adicionales y que podéis llegar a personalizar en caso de que no se ajuste a lo que hace vuestro equipo, y la posibilidad de extender, como hemos visto, de manera muy sencilla a los más de 300 servicios que tenemos dentro de nuestra nube de AWS gracias a CDK, con lo cual a medida que tengáis nuevos casos de uso, funcionalidades que no están cubiertas por lo que ofrece Amplify, vais a poder tenerlas soportadas gracias a CDK. Si queréis seguir conociendo más sobre Amplify, es el momento de sacar los móviles y hacer una captura. Os dejo aquí recursos de interés para ver que profundicéis un poquito más en el tema, en particular el del medio. Es un workshop donde vais a poder, de manera guiada, construir una aplicación completa con el framework de Amplify Gen 2. Espero unos segundos para que hagáis captura. Y ya que tenéis los móviles fuera, recordaros, si no os importa, que en la aplicación móvil tenéis la survey. Si podéis darnos feedback de lo que os ha parecido la sesión, os lo agradecemos mucho. Como hemos visto antes, usamos vuestro feedback para mejorar, con lo cual nos vendría muy bien para futuros summits. Con esto ya solo me queda daros las gracias por haber estado aquí, disculpad por los problemas técnicos y que tengáis una muy buena tarde.